a su clase de lectoescritura. Hoy aprenderemos diferentes métodos para leer y escribir correctamente. Además, realizaremos muchas actividades y juegos con nuestro amiguito, el señor hipopótamo Don Leonardo. ¡Hola, niños! Bueno, niños, el día de hoy vamos a hablar sobre el método alfabético de lectoescritura, uno de los más antiguos que existen, y esto se denomina método alfabético por tener en cuenta la secuencia de las letras del abecedario. Es uno de los primeros métodos de lectoescritura que se enseñan a niños de temprana edad y al mismo tiempo es una de las técnicas más importantes que no deben faltar en un proceso de formación. ¿Cómo podemos aplicar este método? Muy fácil. Una vez identificados los componentes del abecedario, el siguiente paso en este método de lectoescritura es combinar las consonantes con vocales y de este modo construir sílabas. El orden de estas combinaciones puede ser la siguiente. Primero se deben combinar las sílabas directas, por ejemplo, M, MA, MA, ME, me. Segundo, puedes continuar con las sílabas inversas, que como su nombre lo indica, está compuesta por una vocal más una consonante. Por ejemplo, A, L, al, E, L, el. Y así se sigue aplicando con el resto de vocales y consonantes sucesivamente. Una vez que la persona haya practicado con frecuencia este método de lectoescritura, podrá empezar a construir palabras y luego oraciones. Bueno, ahora aprenderemos otros métodos, el fonético. Bueno, niños, seguimos con el método fonético, el cual se basa en los fonemas partiendo de sonidos sencillos para poco a poco crear estructuras mucho más complejas. Este método sigue una serie de pasos. Comienza por iniciar repasando el sonido de la primera letra del nombre del niño para que comience a familiarizarse con algo muy cercano a él. Luego se enfoca en el sonido de las vocales. Se recomienda en esto implementar imágenes donde se mire la letra, un dibujo representativo y el nombre del dibujo. Practicar con ejercicios de escritura para que se vaya aprendiendo su sonido. Luego, cuando ya ubica el sonido de las vocales, se puede pasar al estudio de las consonantes. Luego se trabaja en la construcción de las sílabas. Luego se forman palabras en base a su contexto, como lo es mamá, papá, gato, silla, mesa, palabras sencillas. Luego se trabajan los diptongos, las sílabas trabadas, las mixtas, para finalmente practicar una y otra vez para trabajar en la comprensión de esto. Ahora estudiaremos el método global. El sistema global de lectura se basa en ir desde el todo a las partes, lo que significa partir de frases y palabras para llegar a las sílabas y letras que las componen. Los niños en edad infantil observan el mundo y lo que les rodea de forma global y conjunta. Algunas de las características que marcan esta etapa en el sistema educativo son la metodología globalizada, que trabaja conjuntamente con los contenidos tanto conceptuales como procedimentales y actitudinales. El aprendizaje significativo permite asociar nuevos conceptos a los que se tienen previamente y el trabajo activo. Así, el método de lectura global consiste en utilizar la memoria visual para trabajar mediante palabras y establecer una relación que permita al estudiante reconocer lo escrito. Esto se consigue gracias a la ilustración o posición de la palabra en un lugar concreto para a partir de ahí establecer su significado. Ok, niños, el método de lectura global consta de 4 etapas. La primera es la comprensión. Colocar a las partes de la sala de clases, muebles, utensilios, juguetes, etc., sus nombres en cartones. Colocar en el pupitre de cada estudiante un cartoncito con su nombre y apellido en letra de molde y sin adornos.
Presentar a los estudiantes fajas de cartulina con oraciones tipo a manera de órdenes para que las reconozcan y las cumplan, como por ejemplo, ponte de pie, trae tu cuaderno, borra la pizarra. Utilizar materiales que tengan su nombre y estén a la vista para hacer ejercicios de comprobación y ampliación de palabras. Presentar carteles con cuentos cortos, pequeñas poesías, canciones, pensamientos, etc. en cartones ilustrados con las escenas en secuencia para los ejercicios de la lectura son algunas de las estrategias que se pueden utilizar en esta primera etapa. La segunda etapa, imitación. Copiar de frases u oraciones que ya puedan leer y que el maestro les presta en fajas de cartulina, en el fraseológrafo, en el fichero o escritas en la pizarra. Por ejemplo, abro la puerta. Formación de frases u oraciones nuevas con las palabras conocidas en cartoncitos, en el fichero o cartelera que les dicte el maestro o la maestra. Tercera etapa, elaboración. Primero, reconocimiento de las palabras por contener sílabas idénticas, al principio, en medio, al final, en cualquier parte. Por ejemplo, mar, martes, marchar, martillo. Pesado, rosado, rosales. Santa, salta, vista. Brazo, cabra, abrazo. Segundo, identificar palabras comprendidas en otras palabras. Por ejemplo, soldado, lunares, rosales, casamiento, ensillado. Tercero, reconocer palabras por su configuración que le dan las letras sugerentes o determinantes, como Raúl, R, A, U, L, papá, P, A, dedo, D, D. Cuarto, reconocer las palabras por los sonidos iniciales. Nos gusta la fruta, nos gusta la fruta. Quinto, distinguir en palabras conocidas clases de sílabas directas. La, sa, mi, etc. Inversa, as, el, in, etc. Cuarta etapa, producción. Que los estudiantes al leer expliquen lo leído. Respondan a preguntas del maestro sobre lo leído y atiendan o cumplan con lo que la lectura dice. Que reciten poesías, canten canciones, narren cuentos que hayan aprendido de memoria. Que organicen el libro de lectura del grado con los carteles elaborados por el profesor o la profesora. Que redacten descripciones y composiciones. El aprender a leer con este método propicia una lectura rápida y fluida, una pronunciación correcta con sus pausas y entonaciones oportunas y sobre todo la pronta comprensión de lo que se lee. Con todo, este método se caracteriza por tener en cuenta el pensamiento sincrético del estudiante, partiendo de palabras completas para el desarrollo de la lectura. Se usa la repetición para asimilar palabras nuevas y el proceso de lectura es práctico, favoreciendo el interés y la motivación por el aprendizaje. Se trabaja de forma lúdica y mediante el juego. Favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura. El aprendizaje de la... Muy buen día, niños. A continuación vamos a hablar sobre el método silábico. Este método consiste en enseñar la lectura combinando vocales y consonantes para formar sílabas. Progresivamente se va incorporando con mayor dificultad, alcanzando como últimos niveles la formación de palabras y frases con sentido. Veamos cuáles son sus características y cómo se utilizan. El método silábico es un método sintético, es decir, parte de pequeñas unidades y poco a poco va abordando unidades más complejas. Este método utiliza las sílabas como las unidades individuales básicas, yendo más allá de los sonidos individuales de las letras. Cuando hablamos, no pronunciamos los sonidos de cada letra de forma aislada. Esto quiere decir que emitimos combinaciones de dos o más sonidos. Es por esto que este método parte de la sílaba como una unidad de aprendizaje de lectoescritura, dado que es la unidad pronunciable más pequeña. Mientras que otros sistemas de enseñanza de lectoescritura se centran en forma aislada o bien en la grafía.
quiere decir cómo se escribe la letra, o bien solo en el fonema, su pronunciación. El método silábico permite combinar estos dos aspectos, enseñando a pronunciar sílabas y poco a poco enseñando cómo utilizarlas para formar palabras y frases. El método silábico nos permite enseñar a leer a los estudiantes siguiendo un proceso en el cual se va aumentando la complejidad. Primero se familiariza a los niños con las letras y sus sonidos y a su vez se va aprendiendo cómo suena cada una de las letras y se procede a enseñar combinaciones de dos sonidos. Se empieza con las vocales, pudiendo incorporarse imágenes para las palabras y así facilitar su aprendizaje. Una vez alcanzando este punto, se les enseña las sílabas compuestas por combinaciones de una consonante seguida de una vocal. Un ejemplo de esto: ma, me, mi, mo y mu. Una vez han aprendido estas combinaciones, incrementa la dificultad enseñando las sílabas más difíciles de pronunciar, con dos consonantes, por ejemplo, bra, bre, bri, bro y bru. Cuando los alumnos ya dominan estos dos tipos de sílabas, se enseñan los que tienen una estructura inversa, es decir, una vocal seguida de una consonante. Por ejemplo, ar, er, ir, or y ur. Finalmente se enseñan las sílabas de mayor dificultad, aquellas en las que hay diptongos. Por ejemplo, gua, güey, tritongos, miau y cuatro letras, por ejemplo, pres. Además de esto, las sílabas mixtas. La enseñanza de este método silábico se puede realizar utilizando libros con varios tipos de sílabas, las cuales se denominan silabarios. Bueno, niños, seguimos con las palabras normales. El método de las palabras normales, que consiste en partir de la palabra normal de la denominada también generadora o generatriz, la cual se ha previsto antes. Luego se presenta una figura que posea la palabra generadora, y esta se escribe en el pizarrón para luego escribirse en el cuaderno. Más tarde es leída para observar sus particularidades y después en sílabas y letras, las cuales se mencionan por su sonido. Se reconstruye la palabra con la nueva letra y se forman nuevas sílabas. Este método conlleva un proceso el cual inicia con una motivación, que es la conversación o utilización de literatura infantil que trae la palabra normal. Luego se presenta la palabra normal en manuscrita y se enuncia correctamente. Luego se hace descubrir, entre otras palabras, la palabra ya aprendida. Se copia la palabra y luego se lee. Se descompone la palabra en su elemento, que son las sílabas. Este método contiene unos pasos a seguir para poder desarrollarse, el cual se motiva el aprendizaje de las vocales independientemente. 2. Se presenta la lámina con la figura deseada, objeto del que se habla. 3. La motivación, que es la conversación sobre el objeto presentado en la ilustración, para extraer la palabra normal. También puede ser una canción, un poema, una adivinanza relacionado con la palabra. 4. Los alumnos y alumnas dibujan la ilustración en sus cuadernos. 5. A continuación escriben la palabra que copian del cartel o en la pizarra. 6. El docente lee la palabra con su pronunciación clara y luego los alumnos en coros, por filas e individualmente. 7. Los niños y niñas escriben la palabra en sus cuadernos. Luego analizan la palabra normal en sílabas y letras para llegar a la letra que se desea enseñar. Un ejemplo: la palabra normal es mamá. Análisis por tiempo, se separan por sílabas, que es ma, ma. Por los sonidos, m, a, m, a. El paso 9 tenemos la síntesis de la palabra empleado por los mismos elementos. La 10 tenemos la estructura del análisis y la síntesis por los alumnos en sus cuadernos. Y el 11, estructura de la letra por enseñar, que en este caso es la letra M. Muy bien, amiguitos. Por último, tenemos el método ecléctico.
Este es un método sintético-analítico que aprovecha las ventajas de ambos sistemas de enseñanza y aprendizaje para crear un proceso más real y adaptado a verdaderas necesidades. Es un método que integra aspectos de ambos tipos y favorece el aprendizaje de las letras y la comprensión lectora. Ventajas del método ecléctico. Nos permite salvar las desventajas de métodos sintéticos y analíticos y llegar a prevenir dificultades. Garantiza un aprendizaje completo de la habilidad de leer y escribir correctamente. Es un método que crea en el niño un gran deseo de aprender. Es motivador, despierta el interés y favorece la comprensión. A través del método ecléctico, el niño aprende unidades mínimas, elementos concretos y reales, por lo que se adapta a su manera de pensar, pero también puede integrar esos elementos en estructuras más complejas con un significado y, por lo tanto, dar un sentido a su aprendizaje. Favorece el aprendizaje simultáneo de la lectura y la escritura. Al combinar diferentes aspectos, permite adaptarse a las características individuales de cada estudiante y, por lo tanto, el proceso es más personalizado. Además, es un método que elimina la probabilidad de futuras dificultades, ya que integra las diferentes rutas de acceso a la lectoescritura, léxica y fonológica. Permite aprender sonidos y relacionarlos con letras y además engloba el significado. Sin embargo, tiene ciertos inconvenientes. Es un método que apenas tiene desventajas. Puede ser complicado de aplicar porque necesita materiales específicos. Es un método que requiere capacidad de improvisación y tener varias alternativas, ya que se va adaptando a las necesidades. En términos generales, el eclecticismo consiste en usar los mejores elementos de varios métodos para formar uno nuevo, pero agregados a una idea definida. Antes de lanzarse a la búsqueda de los elementos para realizar un método ecléctico, se debe tener una idea sobre el cual basarse. Según sea el caso, el profesor puede usar los siguientes elementos de diferentes métodos de enseñanza de la lectoescritura. Del método alfabético se pueden aprovechar las ilustraciones. Son ideales para asociarlas a letras y recordarlas. Letras preparadas en cartón. Se pinta de un color las vocales y de otro color las consonantes. Ordenamiento de las letras. Facilitan la pronunciación de las letras y palabras. Del método silábico se puede agregar el análisis de cada palabra hasta llegar a la sílaba. Empleo del silabario para motivar a los estudiantes a perfeccionar la lectura de una forma dinámica. El orden de su enseñanza y los distintos ejercicios de la misma. Del método fonético se pueden hacer las siguientes estrategias. Recursos onomatopéyicos. Consiste en pronunciar y enlazar las letras con sonidos. Uso de ilustraciones con palabras claves. Y del método de palabras normales se hace el uso del pizarrón, papel y lápiz. La enseñanza de la lectura y la escritura. Los ejercicios de articulación y pronunciación. La síntesis y el análisis de las palabras. El empleo de libros. Las combinaciones entre palabras y sílabas. Las presentaciones de objetos o las ilustraciones. Por último, del método global se puede aprovechar el reconocimiento de palabras por el contexto, ejercicios de comprobación y ampliación, identificación de palabras, ejercicios de escritura, lectura comprensiva, escritura a letra molde y cursiva, actividades para reconocer palabras o partes de palabras en otras palabras. Ok.
Vamos a aprender jugando de una forma muy divertida con esta actividad que yo les traje para que todos aprendamos fácil. Este es el método alfabético donde vamos a aprender. ¿Quién quiere pasar de primero? F, I. Muy bien, escríbela. Muy bien, sigamos. Vamos a pasar todos para que aprendamos. G, O. Muy bien, ahora lo escribes. Muy bien, y terminamos el ejercicio de hoy. Bueno niños, ahora vamos a realizar la actividad referente al método que acabo de explicar. Consiste en unir las palabras con el marcador que yo les voy a dar, las sílabas, y van a conformar una palabra. Un ejemplo, si está el sonido pa con el sonido to, entonces lo encuentras, se conforma ¿qué? Pato. Un pato. Y ese es el que van a unir. ¿Quién quiere participar? Ven tú y después. La palabra que tú encuentres ahí me la vas a unir. ¿Qué sonido es este? Sonido este. ¿Y qué conforma? Bravo. Ven. ¿Cuál palabra encuentras tú? Dale. ¿Qué más? ¿Qué sonido es este? ¿Y este? ¿Y qué forma? Pero si lo colocamos con este, ¿qué dice? Pelota. Bravo. Muy bien, niños. Ahora que ya aprendimos un poco sobre el método global y el método ecléctico para leer y escribir, vamos a aprender jugando muchas estrategias más. Vamos a recibir estos tarjetones y vamos a realizar la actividad, la orden que aquí nos está diciendo. Por ejemplo, Caleb, ¿qué dice el tuyo? Ponte de pie. Muy bien. ¿Y el tuyo, cariño? Mira el tablero. Mira el tablero. Entonces, esa es la orden que allí les está diciendo y es lo que ustedes van a realizar, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, ¿qué están observando? Un árbol. Un árbol, ¿qué más? Una mariposa. Una mariposa, ¿qué más? ¿Y esto qué les da a ustedes a entender? Para ustedes, ¿qué es el árbol, la mariposa? ¿Esto qué significa? Un paisaje, muy bien. En eso consiste el método global. Él nos ayuda a ir comprendiendo lo que vamos asimilando a medida que vamos observando y vamos leyendo todo lo que está a nuestro alrededor. Por ejemplo, Caleb, vamos a leer. Mi mamá es ¿Cómo completas tú esta frase? Mi mamá es bonita. bonita, muy bien. Entonces podemos escribir bonita. ¿Y tú, lindura? Vamos a leer. Me gusta ¿Cómo la completas? la pera. Me gusta la pera, muy bien. Y aquí vamos a leer todos. Se comió el ratón. Para ustedes, ¿qué quiere decir esta frase? ¿Quién se comió el ratón? El gato. El gato, muy bien. Entonces, al ustedes leer Millo y luego leer que se comió el ratón, ya saben que Millo es el gato, ¿verdad? Por el contexto de la oración. Y aquí, María escucha la canción. ¿Qué hace María con la canción? La escucha, ¿verdad? Entonces, cuando leemos el contexto, sabemos el significado de las palabras. Esta es una de las características del método global. En relación a la temática que acabamos de trabajar, vamos a realizar la unión de las sílabas para formar palabras. En este caso vamos a hacer esta actividad
vamos a guiarnos de las imágenes y de los colores que encontramos aquí. Estos colores los vamos uniendo según lo que vayan encontrando. Por ejemplo, encontramos P y A, que es la unión de la consonante con la vocal. ¿Qué sonido se puede encontrar aquí? Pa. Pa. L, A. La. ¿Y qué palabra forma? Pala. Pala, muy bien. Ahora es tu turno, Caleb. La P y la A. Pa. La L y la E. Le. La T y la A. Ta. Muy bien, Caleb. La palabra paleta. Paleta. Ahora es tu turno, Mari. La T y la O. Do. No. La E y la A. Ga. Esto es todo por hoy, niños. Espero que se hayan divertido mucho y les haya gustado. Hasta luego. Chao.